Así es, en este panel, Gobierno, Empresa y Comunidades, ejes del diálogo regional. Adelante, por favor, nuestros panelistas. Bienvenidos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida, adelante. Me hace falta Atlántico. Erlendi. Sí, aquí estoy. Acá. Erlendi acá y Erlendi acá. Mucho gusto. Muy bien, Nicolás, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Vamos. Ok. El alcalde de Barranquilla viene en camino, pero podemos, si quieres, Nicolás, ir avanzando. Sí, señor. Bienvenidos todos y todo tuyo este auditorio. Muchísimas gracias. Y gracias a Luz Estela, a las directivas, a la administración y a los miembros de Naturgas por esta invitación a moderar un panel tan importante con unos invitados tan especiales y un tema también tan palpitante. A nuestros invitados, gracias por haber aceptado esta convocatoria. Me imagino que el alcalde se incorporará cuando apenas llegue, espero que sea así. Y por lo pronto, pues, arrancamos en este panel que se denomina Gobierno, Empresa y Comunidades, ejes del diálogo regional. Y se enmarca dentro de los diálogos regionales que el Gobierno Nacional ha emprendido, los cuales, por cierto, iniciaron a muy poca distancia de aquí, en Turbaco, un municipio que está al lado de nosotros, al lado de Cartagena. Aquí se iniciaron los diálogos regionales y siendo determinante articular la política con las necesidades reales de la gente, les pido a nuestros panelistas que nos aproximemos a formular ideas sobre los posibles caminos que debemos emprender y el rol que cada sector debe cumplir para que los diálogos regionales sean un éxito. Desde ese punto de vista me gustaría formular una pregunta para todos. Después haré preguntas singulares a cada uno de ustedes, pero esta primera sí me gustaría que todos la respondieran, para lo cual nos dan 4 minutos, para un total de 28 minutos, lo que sería esta, un poco menos tal vez porque nos hacen falta un invitado. Entonces, la primera pregunta es desde la perspectiva de cada uno en sus sectores. Les pregunto cuáles deberían ser los principios que rijan los diálogos regionales establecidos por el presidente Gustavo Petro. Y quiero comenzar con el gobernador de Sucre, el doctor Héctor Olimpo Espinosa. Bueno, muy buenas tardes a todos, a los compañeros de panel, a la compañera, a Nicolás, agradecer a Luz Estela y a Naturgas por esta invitación a este espacio. Hemos tenido ya 2 experiencias cercanas aquí en la región, un diálogo en Turbaco, un diálogo en Carmen de Bolívar. Entiendo que la metodología está en ajuste. Digamos, hay una intención del gobierno de escuchar a las comunidades con una lógica que trascienda la división política administrativa tradicional que divide nuestros departamentos y nuestros municipios, sino con un enfoque subregional atendiendo los niveles de exclusión, de inequidad y de pobreza. Se han identificado algunas regiones y cuando uno tiene un objetivo tan grande y tan amplio, la metodología es fundamental, pero sobre todo es importante que la parte preparatoria le permita a la comunidad empoderarse, saber a qué llega el escenario, en qué condiciones llega, con un conocimiento básico de cuáles son las oportunidades que tiene en ese escenario, que tener información suficiente que le permita incluso concertar a la dirigencia de la comunidad sobre la vocería, sobre las cosas que hay que priorizar, en fin. Yo creo que ahí en la cuestión preparatoria, en la cuestión metodológica, hay un reto muy grande. Quedan muy pocas semanas porque estos diálogos que nos ha dicho el señor presidente tienen un carácter vinculante. Deberían terminar a mediados de noviembre, que es cuando hay que hacer el primer entregable del plan de desarrollo al Consejo Nacional de Planeación. Están los tiempos un poco ajustados, pero hay un reto ahí de metodología,
que hay que resolver para que esa gran expectativa de escucha que se ha planteado no se vuelva una frustración y que realmente podamos tener dentro de las conclusiones las prioridades de las comunidades, porque uno no es capaz de resolver todos los problemas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que digamos, la conflictividad que se presenta, quiero abordar este tema de los diálogos regionales no desde todas las perspectivas, sino quiero como enfocarlo desde la perspectiva de este encuentro, de este foro. Hay una tensión entre las comunidades y las empresas de este sector, ¿sí?, en varias regiones de Colombia. Nos toca convivir. Y deberíamos aprovechar esos diálogos regionales para enumerar unos principios básicos de esa convivencia. De tal manera que esos principios básicos de convivencia entre las autoridades locales, las comunidades, las juntas de acción comunal y las empresas dirijan la relación en los meses o en los años por venir. Hay una gran experiencia de Colombia a través de la estrategia territorial de hidrocarburos, con unos aciertos y también con unas debilidades por fortalecer, que serían muy importantes que quedaran incluidos en estos diálogos regionales. Desde la empresa, desde este sector, desde Naturgas, desde los sectores sociales, ¿cómo hacemos para que una metodología eficaz para aliviar las tensiones sociales alrededor de esta industria queda incluido en esos diálogos regionales y por lo tanto se vuelva vinculante y que se enfoquen las inversiones que tienen que enfocarse por parte de las distintas instituciones en ese propósito? Gracias. Erlendi Cuero Bravo es lideresa defensora de derechos humanos. Erlendi, por favor, cuéntanos desde tu visión, ¿qué es tú, qué propones? Bueno, primero, buenas tardes, agradecer a Naturgas por esta invitación, saludarles a ustedes, hoy me tocó con hombres, es bueno tener la mirada de las mujeres aquí. Bueno, digamos desde esta visión lo que se debería incluir o los principios que debe tener el gobierno nacional y las empresas es trabajar sobre lo construido. Primero, yo creo que hemos avanzado en tener unas agendas sobre propuestas de mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Como mencionaban en el panel anterior, es importante también conocer, digamos, o ya se conoce el estado de extrema vulnerabilidad que asciende sobre todo en las comunidades, y en este caso tengo que referirme también, por supuesto, a las comunidades étnicas. Entonces, en estos diálogos que se están realizando, esa mirada primero, pues garantizar también en ese caso, pues la participación de la mujer, ¿cierto? Tratar de que haya paridad en lo que se construye, en lo que se avanza, porque efectivamente como mujeres, pues hay una percepción, pero también hay unas afectaciones, tanto en el marco, digamos, de las comunidades que están en pobreza histórica, pero también sobre todo las que han sido afectadas por el conflicto armado, el impacto desproporcionado lo han vivido las mujeres. Entonces, desde allí es importante, digamos, que haya esa construcción, todo un tema también de esta responsabilidad social que se debe tener, de permitir que cada propuesta que se empiecen a gestar de estas comunidades también se concreten. Hay muchos temas ya trabajados en la formalidad, pero a la hora de materializar, ahí hay un abismo demasiado grande. Entonces, es importante avanzar con ese conocimiento. Este país, quiero referirme a un tema en términos de legislación, también hay un contexto amplio de protección a las comunidades que son las más afectadas en este marco, y desde allí pues hay que recoger también cuánto se ha avanzado, que efectivamente no es mucho, pero nos permite tener unos elementos, porque cada propuesta, cada ordenamiento o cada fallo que tenemos en términos jurídicos, también nos permite allí que las comunidades siempre están generando propuestas. Y generar propuestas, pues hay que partir de algo. Y de ese partir de algo tiene que ver con cómo mejoramos las condiciones de vida de las comunidades. Y no se le puede llevar, digamos, esos espacios se tienen que generar también con esas oportunidades que las comunidades puedan decir, bueno, aquí hemos venido proponiendo qué tanto hemos construido, pero también qué queremos cambiar, qué podemos generar en este momento y tener como esos acuerdos, unificar ya, digamos, los caminos entre gobierno, en esta articulación empresa y las comunidades. Por lo menos a mí me complace estar hoy sentada aquí porque también es una visión de esas comunidades que no se le tiene en cuenta en esa construcción. Tener esa oportunidad de que el gobierno vaya a escuchar
de viva voz lo que viven las personas, pero también efectivamente es quién va a participar, en qué condiciones va a participar, sobre qué tema se va a hablar. Y aquí diría, para no referirme de manera puntual, lo que tendría que ser una consulta previa, libre e informada, pero sí, digamos, de manera similar, que haya un conocimiento claro sobre los temas que se deben debatir como principio, para que las comunidades en ese mismo orden puedan aportar a lo que necesitamos avanzar o construir, diría. Gracias, Erlendi. Rafael Guzmán es presidente de OCOL. Es la visión de la empresa en este panel. Cuéntanos, a ver. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a Naturgas por la invitación a este panel, que considero es muy, muy importante. Primero que todo, pues nosotros celebramos mucho esta invitación al diálogo y eso es muy importante. Y tal vez decía Héctor que hay cierta tensión entre las empresas y las comunidades y yo creo que es por falta de diálogo precisamente. Ese diálogo tiene que ser continuo y como decía Erlendi, tienen que estar invitados todos los que tienen que estar invitados, ¿no? Y eso es un trabajo cuidadoso de saber quiénes son los que tienen que estar sentados y obviamente entre más sectores, más líderes estén, pues mucho mejor. Y esa tensión también de pronto se tiene porque falta confianza a veces y esa confianza se tiene que obtener con ese diálogo respetuoso entre todos los entes que tienen que estar y en estos entes pues obviamente están las comunidades, están las empresas y el gobierno, y al gobierno muchos niveles, el gobierno nacional y muchas áreas del gobierno nacional, pero también el gobierno local, e inclusive algunos entes como las corporaciones autónomas que también tienen que estar en este diálogo. Y hablaba yo de la confianza ¿cómo se logra? La confianza se logra con mucho diálogo continuo, no es una vez nos sentamos a conversar, no, es continuo el diálogo y luego cumpliendo lo que se dice, cumpliendo que todas las partes que se sienten y se acuerde algo, cumplen. Y no una vez, dos veces, sino siempre, siempre tener cumplimiento. Obviamente para poder cumplir es también no prometer lo que no se puede cumplir, no se puede prometer. Yo creo que esa es la misión de esos diálogos y repito, no es un diálogo únicamente en un mes, 2 meses, 2, 3 veces, sino algo continuo. Todos los actores sentados y es en todo el tiempo que estamos en el territorio y nosotros estamos en el territorio muchos años y hay que continuar dialogando. Y es la única forma de verdad de poder convivir y de pronto el equilibrio también que se nombraba en el panel anterior, todos cumpliendo, todos respetuosamente conversando. Gracias, Rafael. Ledy Andoque es el presidente del Consejo Regional Indígena del Amazonas, del Medio Amazonas. Cuéntanos, Ledy, ¿cómo ven ustedes allá este proceso y qué principios creen que serían importantes incorporar? Bueno, buenas tardes. Primero, es muy importante hacer como una radiografía de este país, ¿no? Para poder entender cómo va a funcionar ese territorio, estos diálogos regionales sirven para diagnosticar eso. Y la región amazónica, que conforman 6 departamentos, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guaviare, Guainía y Vaupés, son unos departamentos abandonados por el gobierno nacional. Son departamentos realmente retirados por esa intención de hacer Estado y es justamente lo que permitiría decir que estos diálogos regionales apoyarían pues a diagnosticar esta parte de esta región. Los diálogos regionales visibilizan la realidad de esta región. Es el espacio incluyente para que los pueblos indígenas, estos territorios, el 80% está en manos de los pueblos indígenas. Y allí se está dando también una discusión que es muy importante. Escuchando aquí a los senadores, me parecía muy importante
cuando decían es que nosotros no le estamos haciendo daño a la naturaleza de Colombia. Y yo creo que sí. Todos los seres humanos le hacemos daño a la naturaleza. El asunto es cómo, desde la responsabilidad que tiene cada individuo y desde la responsabilidad que tiene cada empresa, podemos contribuir a hacer menos daño en cada actividad que se realice. Los servicios públicos son supremamente importantes para la pervivencia de los pueblos, de las comunidades en las ciudades. Sin embargo, esa no es una discusión que nosotros podíamos mantener actualmente para la región amazónica, porque en estas regiones no hay servicios públicos, no existen servicios públicos. Y es allí donde los diálogos regionales tendrían que fortalecer entonces sus ideas para saber cómo llegan a estos territorios apartados de las urbes. Y es allí también donde se vuelve importante la discusión de ese sector de conservación de la Amazonía colombiana. Hoy, por ejemplo, se está hablando, y el mismo gobierno ha dicho, con el carbono que se almacena en la Amazonía colombiana, vamos a pagar la deuda externa. Esa es una propuesta que tiene el gobierno. ¿Qué pasa con esa sociedad indígena local que ha conservado esta naturaleza? El Estado es dueño del subsuelo, el Estado es dueño del aire. ¿Ahora entonces va a ser dueño de los árboles? Esas propuestas entonces están condenando a los pueblos indígenas ¿a qué? ¿A acabarse? ¿Es una expropiación? ¿O cuál es esa discusión que se va a dar de ahora en adelante? Entonces yo creo que allí, en esos encuentros de los diálogos regionales, los sectores sociales, entre esos los pueblos indígenas, tendríamos que hacer un diálogo responsable con este gobierno. Y es allí donde hemos estado siempre sentados y con las fuerzas suficientes para decir cómo queremos construir este país. Mucha gente a veces dicen o se maluquean cuando se abre sobre las consultas previas. Dicen los pueblos indígenas no quieren el desarrollo, porque a través de las consultas previas se oponen a los proyectos. La pregunta va más allá de eso. ¿Cómo a través del diálogo se puede no perjudicar al otro, sino llegar a un diálogo para acordar los mecanismos responsables de hacer una explotación en territorios indígenas que en última son explotaciones que no le deja absolutamente nada a los pueblos indígenas locales? Entonces es allí donde necesitamos que entre todos nos pongamos de acuerdo a ver cuáles son realmente esos beneficios que van a dejar estos proyectos. Gracias. Muchísimas gracias, Levi. Para esta segunda ronda vamos a tener 3 minutos, me dicen aquí, 3 minutos, y si son preguntas individuales que atienden a cada sector. A Héctor como gobernador, ¿no? ¿Qué espera en su cargo para Sucre y la región se alcance a través de los diálogos regionales propuestos por el gobierno nacional? Bueno, no vamos a alcanzar a resolver todos los problemas que tenemos, ¿sí? De hecho, la economía se diseñó como la ciencia para asignar unos recursos finitos a unas necesidades infinitas, y entonces hay que hacer un gran ejercicio económico en esta coyuntura, pero sobre todo un gran ejercicio de priorización, porque finalmente el arte de gobernar termina siendo el arte de priorizar. Yo estoy muy optimista con lo que va a pasar en mi región, en la región Caribe, ¿no? Porque el presidente nos ha dicho a nosotros que hay un elemento de priorización político que tiene que ver con la exclusión y con la pobreza. Y Colombia tiene una paradoja,
Colombia es un país que tiene la riqueza en el centro y la pobreza en el litoral. Cuando los demás países del mundo tienen la prosperidad en el litoral, nosotros la tenemos en el centro. Y los grandes acumulados de pobreza los tenemos en el litoral pacífico, en el litoral caribe. Sí, el elemento de priorización es la exclusión y la pobreza. Yo estoy absolutamente seguro que nuestra región, mi departamento, pero sobre todo nuestra región Caribe, va a salir altamente beneficiada del ejercicio de priorización que viene en el gobierno. Porque hay una deuda social con esta región, hay una deuda social con las comunidades de esta región y el presidente nos ha anunciado que se va a saldar. Entonces, la expectativa que tenemos con todo este tema de los diálogos regionales, que no es sino un ejercicio de presupuestar de manera participativa cuando lo aterrizamos, es que nuestra región, la región Caribe, va a salir altamente beneficiada y también creo que la región Pacífico, donde hay una enorme deuda social igualmente y además una enorme expectativa. Cuando uno analiza el mapa de Colombia, de los resultados electorales, esas regiones donde está principalmente el componente étnico afro e indígena, que tiene, digamos, un alto componente de identificación con la pobreza y con la exclusión, fueron las regiones que eligieron al señor presidente de la República. Y ratifico que tengo la certeza que por un tema de coherencia son las regiones que mayores beneficios van a tener del ejercicio de priorización presupuestal que va a hacer este gobierno en estos diálogos regionales. Gracias, Héctor. Randy, tú mencionaste ahora en tu primera respuesta algo sobre la mujer, la participación de la mujer. Me gustaría que profundizaras un poco más sobre cómo puede ser o cómo esperas tú que sea la participación de la mujer en estos diálogos regionales para que haya más inclusión tanto en lo social como en lo político y en lo económico. Bueno, yo creo que dentro de lo que se debe tener en cuenta y que efectivamente si hablamos de deuda, este país tiene deuda con las mujeres, ¿cierto? Y un ejemplo de ella también lo podemos ver reflejado y es que hay que hablar de mujeres, pero hay que tener en cuenta el enfoque diferencial y étnico-racial. No es lo mismo, digamos, una mujer diversa sexual, una mujer en condición de discapacidad, una mujer afro o una mujer indígena. Desde allí nos permite saber, digamos, que hay una garantía, por lo menos en este gobierno, cuando tenemos una mujer como la vicepresidenta, ¿cierto? Una mujer que recoge todas esas particularidades, sobre todo una mujer afro de un territorio empobrecido y una mujer que tiene unas características, además, víctima del conflicto armado. Desde allí nosotros podemos plantear que dentro de esos diálogos efectivamente necesitamos que lleguen, y lo mencionaba hace rato también, que hay que hablar de una paridad, ¿cierto? Tener en cuenta lo que ha vivido, cómo el conflicto ha impactado de manera desproporcionada a las mujeres, pero también la situación real que hoy se encuentran las mujeres en diferentes lugares de Colombia. Si hablamos de los territorios rurales, la pobreza extrema está en cabeza de las mujeres. Si hablamos de las ciudades, la pobreza extrema la viven las mujeres. Y desde allí es importante la garantía, digamos, fortalecer esos escenarios o esos procesos organizativos donde son liderados o están participando las mujeres, porque eso permite también de que haya una propuesta de acuerdo a esas realidades. Hablar de la tecnología, es importante que dentro de esos diálogos se pueda hablar de la importancia de que las zonas rurales pues tengan acceso a la tecnología, y las zonas urbanas. Hoy tenemos lugares, incluso en Cali, donde no hay una ciudad capital, la tercera más importante de Colombia, o la más grande por lo menos, donde las mujeres fácilmente no saben ni siquiera cómo meterse a buscar cualquier información en Google, ¿cierto? Y desde allí nos podemos plantear una serie de propuestas que tienen que ver con esa transformación positiva de la vida de las mujeres. ¿Cómo hace una mujer para acceder a una oferta laboral cuando una mujer académicamente no está preparada, pero es una mujer que tiene hijos que mantener e hijas, tiene que sobrevivir y asumir una cantidad de, digamos, de situaciones a las que le tiene que dar respuesta? Entonces, fortalecer esos diálogos permite también que hayan esos proyectos a través de esa responsabilidad con las empresas y, digamos, de ese abandono estatal que ha habido históricamente, donde se escuche a esa mujer vulnerable, donde a esa mujer también
se le dé alternativas de solución de vida y es de acuerdo a lo que sabe hacer las mujeres a través, digamos, hay rutas turísticas que hacen desde lo cultural, desde la cocina, digamos, desde la elaboración de artesanías, y se debe apoyar, ¿cierto? Esos espacios debe dar para esa construcción verdadera, ¿cierto? Que se recoja ese sentir de lo que viven estas mujeres que están en condición de extrema vulnerabilidad también, como el acceso a oportunidades de educación. Necesitamos que las mujeres avancen en la formación académica. No podemos seguir con un país que efectivamente la academia avanza, los hombres pueden participar con unas garantías, pero las mujeres no. Porque no es fácil para una mujer empobrecida, no es fácil para una mujer que tiene hijos, no es fácil para una mujer diversa sexual a veces acceder, y mucho menos para una mujer en condición de discapacidad y cuando es víctima del conflicto armado. Entonces, para nosotros y nosotras es importante que se avance en este diálogo, pero también con esa mirada de esa mujer. Y esa mirada de mujer tiene que ver también con lo que hoy nos representa la vicepresidenta Francia Márquez. Ella conoce esa realidad, la ha vivido en carne propia, y desde allí esperaríamos que una mujer como ella, pues también encarne ese camino y pueda plasmar, digamos, todo lo que ella ha vivido. Digamos, esta historia de vida de ella no ha sido fácil, y es por eso que, pues, hay digamos, esperanza, ¿cierto? No esperamos también que este gobierno vaya a solucionar una problemática total, porque es imposible, estamos en un camino. Y seguido a ello también, digamos, quiero hablar que dentro de estos diálogos, sin duda alguna, también tenemos que hablar de paz. Es importante retomar esos acuerdos de paz, es importante darle viabilidad como única herramienta, porque efectivamente, si no es a través de las palabras, nosotros cómo arreglamos las diferencias. Si no es a través de las palabras, del diálogo que hoy estamos haciendo aquí, pues efectivamente nos permite que nos escuchemos y a su vez desde allí podamos construir una Colombia. Yo creo que nadie quiere irse de su país y todos queremos tener unas condiciones de vida digna y equitativa, porque no estamos hablando de igualdad, pero sí un poco de equidad. Muchas gracias. Gracias, Elendi. Rafael, ¿cuál es el rol que debe jugar el sector privado en estos diálogos regionales? Bueno, yo creo que, tal vez antes de contestar la pregunta, quería decir algo sobre el diálogo en sí, porque tengo la sensación, y espero equivocarme, de que esos diálogos a veces se piensa que son necesarios porque tenemos actores con objetivos muy diversos. Y no, en realidad no. Tanto el gobierno como las comunidades, como nosotros, las empresas, tenemos los mismos objetivos en este diálogo. Erlendi decía, el objetivo debe ser el bienestar de las comunidades. Y para nosotros esa es la razón del diálogo también. O también le decía, no, se necesitan las consultas previas porque se tiene que proteger el medio ambiente. Esa es una preocupación que nosotros también compartimos. Y estoy muy de acuerdo que cualquier actividad humana tiene un impacto ambiental. Y estos diálogos tienen que servir para discutir cuál es el impacto ambiental, minimizarlo y, si es posible, que sí es posible muchas veces, de hacer algo para remediar ese impacto, ¿no? Entonces, comenzamos con los diálogos con el mismo objetivo. Ahora, nosotros en la industria tenemos una misión, y en particular este gremio tiene la misión de dar energía al país, energía que todos necesitamos en Colombia, y una energía que tiene que ser sostenible y tiene que ser a un costo razonable, justo para todos los colombianos. Pero el objetivo, al fin de cuentas, es el mismo. Nosotros en Jocol tenemos un propósito, ese propósito es compartir la vida de Colombia, y es integrarnos a los territorios donde operamos, ¿sí? Y buscar cuáles son las necesidades de esos territorios, y ese diagnóstico ya lo tienen hechos ellos, las comunidades ya las tienen hechos. Las comunidades indígenas ya saben cuáles son las necesidades. Nuestra misión ahí es entender, sugerir soluciones, acordar soluciones y luego emprender esas soluciones conjuntamente también, conjuntamente. Entonces, a la pregunta de cuál es la forma en que lo ven las compañías es la misma manera en que lo ven las comunidades y lo ve el gobierno. Es la misma misión. Ahora, ¿traemos recursos? Sí, traemos recursos. Pero yo creería que más que recursos traemos es la voluntad, el deseo, el propósito conjunto de pertenecer a las comunidades y crecer con las comunidades. Gracias, Rafael. Levi, entiendo que la deforestación es el principal enemigo de la Amazonía.
¿qué acciones debería emprender el gobierno junto con el sector privado y, por supuesto, también con los líderes y las lideresas sociales para la protección de la vida, la biodiversidad y a las comunidades mismas en tu región? Bueno, gracias. Mira, en el 2013 empezó esta discusión sobre el cambio climático, ¿no? Eso, el tema del calentamiento global. Y el gobierno nacional, a partir del 2013, montó una oficina que se llamó Visión Amazonía, una dirección. Y en ese lugar quisieron recoger todos los recursos que venían del mercado verde. Al 2017, lo que ocurrió fue lo contrario. Subimos de 72.000 hectáreas, casi a 210.000 hectáreas deforestadas. Y, o sea que fue siempre una intención fallida del gobierno nacional. Si uno mira el mapa de Colombia, muestra cómo está el tema de las zonas conservadas. Y no sé si desgraciadamente o gracias a Dios, los territorios conservados hoy son los resguardos indígenas en Colombia. Eso debe tener una razón. ¿A qué entonces se llama sobre este tema? Y es que los pueblos indígenas no le estamos diciendo no entren las empresas a estos territorios. Es necesario que las empresas que lleguen a esos territorios indígenas conservados dialoguen con las comunidades locales para saber cómo desde los dos conocimientos que existen para no afectar el medio ambiente, podemos plantear un desarrollo, sobre todo en la Amazonía. Por eso también es necesario el diálogo regional. No podemos plantear en este país una política pública de conservación para todo el país, porque las realidades de la región son totalmente diferentes. Las vidas geográficamente son diferentes. La Guajira no tiene nada que ver con la Amazonía colombiana. Allí entonces ese diálogo regional que va a permitir hacer posible la planeación de un Estado como Colombia de acuerdo a esas particularidades. Entonces yo creo que para lograr ese desafío a la no deforestación necesitamos conversar con la población local. Ese sería pues mi llamado y el diálogo pues también a invitar a que las empresas puedan invertir en los territorios indígenas, pero con un margen, con unas condiciones amigables con el medio ambiente. Gracias, Levi. Gobernador, el departamento de Sucre tiene un gran potencial para la producción de gas natural y por supuesto eso hay que aprovecharlo regionalmente, ¿no? ¿Cómo podrían beneficiarse las comunidades de dicho potencial y cómo llevarlo a la mesa en los diálogos regionales? Bueno, yo creo que, a ver, el punto de todo esto es cómo vamos a administrar las relaciones entre la comunidad, las autoridades locales y la empresa. Esas tensiones que las hemos medio administrado, pero que todavía es insuficiente y que adquieren nuevas dinámicas y hoy adquieren nuevos colores, ¿cómo las vamos a administrar? ¿Cómo vamos a hacer para que esas comunidades que se sientan incluidas en este desarrollo? Para que sean escuchadas y que esa escucha se convierta en soluciones eficaces, que no necesariamente son económicas. Es un proceso también de inclusión social y de inclusión política, hacerlos parte de la toma de decisiones, empoderar las comunidades. Ahí hay un gran reto, un gran proceso por hacer. Hay una experiencia acumulada del Estado. En esto, digamos, retomo lo que dijo Erlendi,
construir sobre lo construido. Hay una experiencia acumulada del Estado de una estrategia territorial de hidrocarburos que ha administrado conflictos y que hoy tiene unas enseñanzas. Y también tiene unas reflexiones sobre cómo podemos mejorar esas relaciones, porque esas relaciones van a ser vitales para la estabilidad de esta industria. Que creo que tenemos un consenso sobre la necesidad para la economía de nuestro país y para nuestra supervivencia y para nuestro modo de vida, y entonces cómo hacemos que las comunidades se sientan parte de estos desarrollos y que no se vuelva un obstáculo para el desarrollo. ¿Cuál es la visión? Y ahí retomo también lo que dice Levi, cómo hacemos para que la visión de ellos sea compatible con la visión nuestra, los que estamos en territorio, ¿cierto? Y yo pienso que ese es el gran reto que hay. Y eso debe quedar una tarea asociada a eso en todo este tema de los diálogos regionales. Y también cómo esta industria genera capacidades, porque nos dijo ahorita la senadora Isabel, estos recursos son finitos. Cuando se acaban, ¿qué queda? Cuando se acaban, ¿qué queda? Si no enfocamos bien cuál es la transferencia que nos va a hacer esta industria al territorio, cuando se vaya no queda nada. Y es muy importante que nos queden a nosotros capacidades, que nos queden conocimientos, que nos queden posibilidades de vivir en otro entorno. Por ejemplo, nosotros en el departamento de Sucre, yo pienso que Sucre tiene el potencial de ser una gran comunidad energética, tiene mucho gas en el sur del departamento, en la región del San Jorge y la Mojana. La región Sabana tiene un gran potencial para la energía fotovoltaica con muy buena radiación y con muy buenas ubicaciones. ¿Sí? Por el departamento de Sucre salen, además, cerca del 95% de las exportaciones petroleras de Colombia. Y enfrente de nuestro Golfo de Morrosquillo se van a hacer se hicieron estas exploraciones y viene una gran explotación de unos campos de gas a aguas abiertas. Yo digo, ¿cómo hacemos nosotros para que nuestras comunidades se enganchen en ese desarrollo? ¿Sí? Para que nuestras comunidades le puedan proveer servicios logísticos, servicios de alojamiento, capital humano de esa industria. ¿Cómo hacer, por ejemplo, para desarrollar nuestro Golfo de Morrosquillo alrededor de esta gran explotación offshore que viene? ¿Sí? ¿Cómo nos enganchamos nosotros ahí? ¿Cómo tenemos un diálogo entre Estado local y Estado nacional y empresas para generar las condiciones para que la gente que va a trabajar alrededor de esa industria se establezca en nuestro territorio y demande servicios en nuestro territorio? Y que se cree todo un ecosistema de empresas en nuestro territorio que sea capaz de brindarle sostenibilidad a la industria, pero que sea capaz también de ir haciendo una transición a otro tipo de industrias, como las industrias tecnológicas, por ejemplo, o diferentes industrias de servicios, cuando estos recursos se acaben. Entonces, digamos, aquí hay una gran oportunidad para nuestras comunidades, porque la lógica no es solamente voy a entrar y le voy a arreglar la vía y le voy a arreglar el colegio. ¿Sí me hago entender? La lógica es cómo esta industria nos va dejando capacidades en las comunidades y cómo genera un gran proceso de inclusión social, de inclusión económica, pero también de inclusión política, cómo quedan las comunidades empoderadas. Ahí hay una gran cuestión por resolver. Creo que tenemos experiencias exitosas y también tenemos malas experiencias en territorio, y ese debería ser el punto central en la construcción del plan de desarrollo, de tal manera que quede establecido este mandato para que se desarrollen unas metodologías y haya una articulación institucional. Porque ¿qué pasa hoy? Hoy tenemos un problema de articulación muy grande institucionalmente. Digamos, encontramos como voluntades aisladas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, de hidrocarburos de algunas empresas, unas comunidades muy dispuestas, pero hay ministerios y entidades que no se involucran lo suficiente. No hay desde el centro del gobierno algo que articule a todas estas instituciones alrededor de una estrategia que tenga continuidad, que tenga método, que se adapte, que sea flexible obviamente a los entornos, pero que tenga, digamos, que sea coherente y consecuente en el tiempo. Yo creo que ese es el principal reto que tiene esta industria en sus relaciones con las comunidades y con los gobiernos locales. Muy completo, gracias Héctor.
Lendy, ¿cuáles proyectos han identificado ustedes en los liderazgos de las mujeres que deberían impulsarse desde el gobierno y también desde la empresa, que puedan lograr una verdadera inclusión de la mujer y que contribuya a la calidad de vida en sus territorios? Bueno, uno de los proyectos que se ha identificado, y sobre todo yo soy de la zona pacífica, vivo en Cali, pero soy de Buenaventura, y lo que he logrado conversar y conocer, que la Cámara de Comercio viene apoyando una iniciativa muy buena en Buenaventura. ¿Qué ha hecho? Las personas que transforman el biche hoy con la ley del biche, entonces tienen como unas plazas, centros comerciales que están haciendo, y allí están llevando a todas las personas del campo, sobre todo con estos modelos de lo que saben hacer, traiga y exponga esos productos aquí. Y, digamos, están impulsando toda una serie de productos que efectivamente han sido desconocidos para las comunidades. Sin duda alguna, estas iniciativas que se dan en comunidades negras, sobre todo voy a referirme a ello, son muy desconocidas para el resto de la comunidad. Coloco ejemplo, en Cali, cuando es el Petronio Álvarez, todo el mundo llega y se siente afro ese día, ¿cierto? Pasa el Petronio, con eso se va la feria, se va el reconocimiento. Entonces, lo que se está buscando es que ese tipo de iniciativas no sean de un día, no sean una vez al año, sino que efectivamente se puedan impulsar. Revisar, digamos, todo el tema que vienen haciendo las mujeres, el tema de artesanía, para mí las mujeres, nuestras mujeres en el tema cultural son muy fuertes. Entonces está la danza, pero también está la cocina, también, digamos, están estas iniciativas de las mujeres que han migrado del campo a la ciudad por todo el tema del conflicto armado, cómo están sobreviviendo, ¿cierto? Y se requiere es que las cámaras de comercio, los gobiernos territoriales, gobiernos departamentales, pues se empiezan a involucrar en esa articulación que mencionaba el gobernador. Las acciones aisladas es lo que más nos perjudica. Parte de lo que estamos diciendo en Cali, nosotros necesitamos que llegue la institucionalidad, pero que se organice, porque a veces terminan exigiéndonos como comunidad, pero ni siquiera la institucionalidad se organiza, ¿cierto? Y esas iniciativas que han venido y que permiten que la gente sobreviva, pues hay que llegar a fortalecer, identificar, digamos, podemos tener cantidad de proyectos en comunidades, pero son proyectos que efectivamente se sostienen, pero no logran una transformación. Dentro de eso, pensar también en la exportación. Ejemplo, qué sé yo, hoy las personas que hacen mochila, uno sale fuera del país, uno ve chévere, ¿cierto? Pero no hay esa situación de contribuir de verdad a mejorar la calidad de vida. A veces quien está exportando no es el verdadero campesino o las comunidades en condición de vulnerabilidad, sino que lo toma una empresa que tiene todas las condiciones económicas y lo hace. Entonces hay que fomentar, digamos, a esos pequeños microempresarios o unidades productivas, porque la llaman, porque en ocasiones no alcanza el nivel ni siquiera de pequeñas microempresarias. Entonces desde allí se pueden fortalecer, pero iniciativas creo que hay suficiente en las comunidades que se puedan trabajar, y lo que se requiere es que el gobierno voltee un poquito la mirada, pero también que la empresa, aquí es un pedido, que esas grandes empresas enseñen a las comunidades para poder hablar de dejar esa capacidad instalada. Si la comunidad, una empresa sale del territorio, pero tenemos comunidades empoderadas, primero la gente no va a salir a buscar oportunidades efectivamente en otros lugares, sobre todo en lo urbano, porque en el campo, en la zona rural, tiene condiciones de vida. Y las personas que en las zonas vulnerables, en las zonas urbanas están haciendo este tipo de iniciativas, pues también pueden mejorar las condiciones. Yo quiero pues llegar a reflexionar sobre esta pregunta, y es que cuando tenemos oportunidades, todos podemos tener tranquilidad. Porque si no se brindan unos espacios de fortalecimiento a lo que la comunidad sabe, hay un espacio de riesgo, porque lo que está haciendo, y en el caso tengo que reconocer como comunidad negra afrocolombiana, es que la oferta criminal llega a proponer, ¿cierto? Y eso nos ha generado unas condiciones de inseguridad que hoy muchos en el país están, digamos, en una alerta roja. Yo vengo de la situación de Cali, es compleja, es de masacres, de homicidios, y eso es seguido. Pero si buscamos de que las comunidades, de acuerdo a lo que saben, poderla potencializar, fortalecer, efectivamente eso contribuye, y seguiré insistiendo en el tema de poder generar condiciones sobre todo de paz, trabajar en esas oportunidades que se buscamos, y sobre todo y hablar también de los temas educativos, que la gente pueda acceder a tener unas condiciones de vida diferentes. Gracias, Lendy. Rafael, en esa misma línea, sé que Jocol ha desarrollado unos programas productivos interesantes alrededor de sus comunidades,
¿Cuál escogerías tú como esos mejores programas y si se pueden replicar en otras regiones del país? Sí, nosotros con ese propósito común que tenemos de mejorar las condiciones o el bienestar de las comunidades, pues hacemos muchas cosas, que es digamos, muchas cosas tradicionales. Y tengo un ejemplo del municipio de Ovejas, aquí del departamento del Sucre, donde producimos gas en el corregimiento de Canutal. Ahí desde que se llegó se ha conversado con la comunidad y se han hecho muchas cosas, mejoramiento de vivienda, mejoramiento de vías, se tiene planta de tratamiento de agua, alcantarillado, una sede que sirve de sede social, pero también de centro médico y muchas otras cosas más. Inclusive ahorita estamos haciendo conexión a gas de todas las comunidades para que pasen de la leña al gas y eso transforma la vida de las personas. Pero lo que más nos gusta es patrocinar el emprendimiento, precisamente lo que decía Erlendi. El emprendimiento no es algo que se hace por mandato, ¿no? No es que se cogen unas personas y dicen, ustedes van a hacer esta empresa y les va a ir bien. No, son ideas que las mismas personas tienen y que hay que apoyar. Apoyar al inicio, inclusive con capital, con dinero, pero mucho más con enseñar a cómo se maneja una empresa, enseñar cómo se puede potencializar ese servicio. Y les voy a contar un ejemplo. Nosotros llegamos como Jocolas con unos 10 años a una comunidad en Puerto Gaitán, en el Meta, bien lejos del centro poblado de Puerto Gaitán. Y cuando nosotros llegamos inicialmente son camiones para hacer sísmica, varios camiones. Y una señora que estaba viviendo ahí, se le ocurrió la idea de proporcionarle almuerzos a los conductores de estos camiones. Seguramente cocinaba muy bien. Jocol comenzó a apoyar a esta señora y apoyar precisamente con cómo preparar la comida de una manera sana, cómo sacar registros del INVIMA y demás para poder proporcionar ese servicio. Esa señora ahora, 10 años después, tiene contratos para dar alimentación y hotelería a 3.500, 4.000 personas. Ningún hotel de Cartagena tiene esa capacidad, pues, y son 3.500 personas, 365 días al año. Eso es lo que nos gusta, y eso sí perdura, ¿no? Como decía ahorita Héctor, y después que sacaron recursos, ¿qué? Bueno, esa señora tiene la capacidad para hacer eso con nuestra industria o con cualquier industria. Claro que eso de que cuando se acabe, ¿qué ve? Pues es relativo, ¿no? En La Guajira el gas se lleva produciendo 45 años y nosotros esperamos producirlo por otros 15 a 20 años más, o sea que es temporal, pero dura, ¿no? 60, 70 años produciendo en el mismo campo. Gracias, Rafael. Y la última pregunta del panel, panel que se titula Los ejes del diálogo son el gobierno, la empresa y las comunidades. Y le pregunto entonces a Levi, ¿qué tan vinculado consideras tú que están las comunidades indígenas en estos diálogos y qué le recomendarías al gobierno para que funcionen mejor de cómo se están llevando hasta ahora? Bueno, a ver, ¿qué tan vinculadas están los pueblos indígenas o las comunidades locales frente al diálogo del gobierno? Realmente hay un tema que nosotros siempre hemos recalcado y es que el gobierno nacional no está adecuado institucionalmente para llegar a las comunidades indígenas. No está adecuado. Y eso pone en dificultad todo el resto de cosas de ahí para adelante. Y sobre todo en la Amazonía colombiana, donde tenemos aún poblaciones en aislamiento voluntarios y en contacto inicial, donde hablan sus propias lenguas, eso dificulta mucho la realidad. La Amazonía colombiana tiene 56 pueblos indígenas, serían 56 lenguas indígenas alrededor de lo que se quiere transmitir y lo que se quiere comunicar con el gobierno. Entonces, para eso, ¿cuál es la estrategia que se ha venido manejando? Es que se ha construido una organización indígena nacional que se llama la UPIAC,
Luego tenemos unas instituciones locales que son las ATIS, de acuerdo al decreto 804. Y a través de esas estructuras institucionales que hemos construido, podemos mantener un diálogo. Y la cercanía que hemos buscado con el gobierno es solo a través de esas mesas, porque si a veces esta institución que hemos construido le queda difícil comunicarse con el gobierno, ahora pensar en que el gobierno debe llegar hasta estas comunidades por su situación geográfica, por su situación de violencia, de grupos al margen de la ley, es muy complicado, es muy difícil. Entonces, realmente, lo que ha ocurrido es que a la fecha, los diálogos regionales se dan en las cabeceras departamentales. En el caso de Leticia, de Mitú, de Inírida, de Florencia. Igual es un diálogo que no llena todas las expectativas, puesto que en el caso del departamento del Amazonas, por ejemplo, el 84% de esos territorios está en manos de las comunidades indígenas y solo se discute con la urbe, con la capital, que es Leticia. Entonces, el resto de cosas se desconocen. Entonces, creo que este ejercicio de los diálogos regionales también tiene un escenario fallido. El asunto es cómo a nivel nacional, desde la institucionalidad indígena que hemos formado, podemos lograr acordar algunos temas que pueden estar dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Cómo dentro de ese Plan Nacional de Desarrollo el gobierno también tiene la voluntad política para reconocer que no han sido capaces de gobernar la Amazonía colombiana y que ese reconocimiento también sirva para que se reconozca la institucionalidad indígena local, para que se empiece a hablar sobre el tema de la función pública, que no cumple el gobierno nacional, pero que los cumplen los pueblos indígenas, y que gracias a ese trabajo también tiene que haber un reconocimiento en el cuidado del medio ambiente, en el cuidado de la salud, en el cuidado de la educación. Entonces, la discusión creo que es encontrar ese punto de equilibrio que nos permita, por un lado, darle cumplimiento a ese sueño indígena que tenemos con las entidades territoriales. Ese ha sido como el esfuerzo que hemos hecho con el gobierno para lograr a que podamos, entre las dos partes, gobernar este Estado, gobernar este territorio colombiano. Y es allí donde se vuelve interesante cómo desde la diversidad podemos llamar también a que hagamos paz y a que hagamos un país democrático, un país ojalá desarrollado y con oportunidades. Ese ha sido como el trabajo. Lady, Rafael, Erlendi, Héctor, muchísimas gracias por acompañarnos, por su tiempo, por lo que nos han aportado. Gracias a Luz Estela, a la gente maravillosa de Naturgas por esta invitación y gracias a todos ustedes por su compañía.